Pertenece a una de las familias más importantes de la vida política de México. Su padre, Maquío, fue candidato a la presidencia en 1988 por el PAN, en una de las elecciones más controvertidas de la historia. Su hermana, Tatiana, fue una de las mujeres más cercanas al presidente López Obrador. Ahora es vocera de la candidata por Morena, Claudia Sheinbaum. Él es empresario, periodista, político, rompió con el PAN, decidió seguir su camino como ciudadano y fue el primer diputado federal independiente en la historia de nuestro país. En el 2012 trató de ser candidato independiente a la presidencia de la República y bueno, luego de haber colaborado con el ahora presidente de México, se alejó de la política, se desilusionó del proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Hoy, solo con Adela, Manuel Cloutier Carrillo. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo estás, Adela? Nomás Muy dejando bien. claro, no colaboré con él, ¿no? Pues de alguna manera cercano, ¿no? No, la cercana es Tatiana, ¿no? Sí, sí. Tatiana. Y ella me invitaba a veces ahí a reunirnos, pero yo no. Así de colaborar. No. Sí votaste por él. Eso lo he dicho públicamente, eso está claro. Lo hice público cuando se dio el culiacanazo, en aquel operativo fallido, por no decir estúpido, que hicieron para detener. O sea, el señor ordena que lo detengan y luego ordena que lo suelten y en el ínter hagan un cochinero. Al Chapito. ¿Sí? Entonces, caray, dices tú, ahí se publicó precisamente el que había votado por él y que me arrepentía terriblemente. Y sigues arrepentido. Pero cada día más, con todo lo que hace el amigo, cada día más decepcionado de cómo es posible que me haya equivocado yo tanto con este hombre. A ver, Manuel, creo que la última vez que conversamos así largo fue hace 5 años, Sí. cuando te retiraste de la vida política. Así es, Ahora, de la vida política electoral. electoral, porque de la política, cuando eres político, no se retira uno de cuando eres ciudadano. Cuando ¿Por eres qué? ciudadano. Porque los ciudadanos debemos participar activamente siempre en la construcción del bien de nuestra comunidad. Y eso es la política. La verdadera política es la actividad gestora del bien común, es decir, gestionar el bien de tu comunidad. Eso es política. Y todos deberíamos, por consecuencia, participar en la política. Y el que no lo quiera hacer por convicción, mínimo hágalo por conveniencia. Nos conviene a todos que nos vaya bien a la comunidad. Que nos vaya bien Así a todos. ¿En qué momento estamos? A ver, Manuel, yo decía, pues tú vienes de una familia política. Casi me creo el rollón que tiraste de Pues mí. es cierto. No, es está muy rollero no, eso, hombre. Es cierto. Con un padre como el que tuviste, y bueno, pues te desarrollas en ese ambiente, ¿no? Eres uno de cuántos hermanos. Soy empresario venido a menos desde que participé en la política. Pues, cuesta Verídico lana, también. pues, cuesta lana, cuesta. ¿no? Para la gente decente nos cuesta. Pues sí. Sí. Pues Los que sí. se meten en otras cosas, pues ya ves lo que está pasando con esta señora Rocío Nale, que fue compañera en la 63 legislatura, en donde precisamente fue una extraordinaria diputada de oposición y resultó que nomás la pusieron donde hay y se atascó. Eso dicen, Qué ¿verdad? barbaridad. Que tienen más propiedades que el nopal No. o que la sábila. Eso dicen, ¿no? Es cierto. Esto de la política que tú has vivido, que respiras y que has respirado siempre, ¿eres qué hermano de cuántos? ¿Un hermano de 10? Somos 11. Son 11. Sobrevivimos 10. Yo soy el segundo y soy el varón mayor. Hace no mucho estuvo por aquí también ahí sentada tu hermana, Ay, Tatiana. fregado. No, hubiéramos cambiado, hombre. No se me vaya a pegar por ahí lo chairo, hombre. No quiero pensar las cenas de Navidad. No, esas... Mañana que es Día de las Madres. No, ya murió mi madre, que era la que convocaba precisamente. Hoy prácticamente, pues cada quien hace sus reuniones con sus familias nucleares, ¿no? Familia nuclear. Así es. A ver, ha habido muchos desencuentros con Tatiana, sobre todo últimamente. Realmente no. Yo creo que hay una equivocación en la interpretación, o como diría el viejo, dice, no se entendió, se malentendió, ¿no? Porque la verdad es que yo he criticado a una política.
A Tatiana, lo he dicho claramente, como mujer la respeto, como hermana la amo, como política la critico, tengo todo el derecho a criticarla como política. O sea, y más si es vocera y representante de lo indefendible, hoy por hoy, al menos así lo creo yo. Oye, ¿y se hablan en lo personal? ¿Y para qué? A ver, ¿qué vamos a hablar? Nomás sí, piensa. es que es lo que te iba a pues decir. Sí, a ver, ¿qué vamos a hablar? ¿A pelear? No, pues me va a decir que viva la transformación y los segundos pisos, y yo qué voy a decir. Pues a ver, nomás piensa. Pues sí, me lo puedo imaginar, Así porque es. hasta hace no mucho se hablaban y pasaban Navidades juntos. Sí, bueno, ¿no? vivía mi madre, yo creo que ese fue un tema clave, ¿no? Pero pues ya no tenemos madre. Pues sí, fíjate. Oye, ¿qué es lo que más te ha decepcionado Mira, de esta a mí me preocupa administración ahorita y del cuatro presidente? cosas. A ver. La situación que está viviendo el país, por un lado, en cómo se va a dar la transición, cómo va a entregar el país a este señor. A quien sea que gane. Me preocupa también el tema de la cantidad de mentiras que se ha convertido la 4T. Me preocupa la corrupción de la 4T, que además prometieron con pañuelito blanco que iban a acabar y que parece que se hicieron otra cosa con él. Y finalmente me preocupa de sobremanera el abuso del poder de la 4T y en particular de Andrés Manuel López Obrador. Y creo que estos cuatro elementos los podemos englobar en un primer tema. A ver. Pemex. Primero, Pemex nos dicen 1000 mentiras y Pemex está totalmente quebrado, Adela. No lo invento yo. Basta meterse a la página oficial de Pemex, www.pemex.com, buscas inversionistas, te metes a revisar estados financieros dictaminados y revisas y Pemex tiene 2.3 billones de activo, tiene 4.0 billones de pasivo y menos 1.7 billones de capital. ¿Qué quiere decir ese balance? Lo explico claramente para que la gente que piense que estoy hablando en chino, es muy simple. A ver. Activo igual a pasivo más capital significa que lo que tengo o lo debo o es mío. Entonces, si tiene Pemex 2.3, debe 4 y tiene menos 1.7 millones de pesos, Pemex está totalmente quebrado y a escasos, insisto, 5 meses de que el gobierno entregue el poder, el señor lo va a entregar totalmente quebrado. Y eso no lo dicen, te dicen un choro ahí de que lo están salvando, de que detuvieron la caída de la producción, de que están haciendo una refinería, de que no ha subido, todo puras mentiras. Pemex está quebradísimo y así lo va a entregar este señor. ¿Y por qué me inquieta? ¿Por qué me preocupa? Porque primero, Pemex de manera histórica aportó al erario, ahora quita. Segunda cosa. Le cuesta al erario. Segunda cosa, tuvo la oportunidad Andrés Manuel de salvarlo. 6 años para haber salvado a Pemex, daba. Y sin embargo, tomó la decisión de quedar atrapado en su ego, caprichos y todo lo que hemos visto, para construir un discurso que lo soportan unos fierros, que no producen nada todavía, ¿sí? Pero un discurso nacionalista, a costa de seguir quebrando a Pemex. Y tuvo la oportunidad de salvarlo. Y eso se llama irresponsabilidad. Y lo estoy diciendo muy fino, ¿eh? Sí, muy fino. Conociéndote. Entonces, primera preocupación. Segundo, el tamaño de la corrupción en Pemex, ya le dábamos un repasón a Rocío para que no se sintiera, ¿sí? A Rocío Nale, y ahí está. Una corrupción espantosa, tanto de Rocío como también de los amigos del clan, toda una serie de cosas que ha surgido, la cantidad de contratos por asignación, una cosa espantosa. Pemex sigue siendo la caja chica del poder, como lo ha sido de manera histórica, y hoy no es la excepción, y como lo platicábamos fuera de cámara,
y dijeron que iban a ser diferentes. Sí. Y finalmente, lo que acabamos de ver con ese agrónomo Capón, digo yo, que se dice director de Pemex, dándole un golpe a los disidentes, en este caso específico, a María Amparo Casar. O sea, no tienen madre. Y por eso quise empezar con el tema de Pemex, porque ilustra completito las 4 preocupaciones mías. La entregan quebrado, va a tener impacto importantísimo, más de lo que nos imaginamos, en las finanzas públicas, quien reciba el poder. Y eso nadie está hablando de ello. Yo supongo que a María Amparo, ahora que tú la mencionas, la conoces por el grupo San Ángel, ¿no? Sí, no, y la conozco por otros motivos también, pero no es nada cercano. Yo no vengo al DF, yo hago todo lo posible para no venir. Yo vivo muy a gusto allá en mi tierra. ¿Cómo? Estás en Culiacán. Allá me gusta estar y allá me voy a la playa y me gusta cocinar Y Tatiana acaba de hablar también del estado en el que tú vives y dijo, pues, ¿qué movía la economía? Que no nos hagamos tontos, ¿qué mueve la economía? Tú le respondiste y, en fin, así han estado, ¿no? Mandándose mensajes por el No, es Twitter. que no entendía qué fue. ¿A qué fue? A decirnos eso, por favor, hombre. ¿Por qué no nos dicen lo que ha hecho el gobierno para combatir al crimen organizado en Sinaloa, el lavado de dinero en Sinaloa? Y eso no dicen. Nomás nos vienen a decir que el problema somos nosotros. Y eso lo escuché desde la época de Felipe Calderón, cuando le dije cabrón irresponsable. ¿Por qué? Porque resulta que nos decían que no existe crimen organizado sin base social. Y yo les contestaba, no existe crimen organizado sin apoyo institucional. También. Y entonces son muy diferentes los enfoques. Porque el crimen organizado con apoyo institucional, como es el caso, y ya quedó evidenciado que tenía razón yo con el caso García Luna, pero también está ahorita el caso de este gobierno que tiene respaldo pleno y acuerdo pleno con el crimen organizado. El señor mismo presume que él puede andar por las carreteras sin problema y que lo saludan y se le cuadran. O sea, por favor. Entonces, y en Sinaloa ya vimos en el 2021 la participación del crimen organizado como operador electoral a favor de Morena. O sea, esto no lo habíamos visto nunca. ¿Por qué no nos hablan de eso? En lugar de querernos echar la culpa de cosas allá que suceden, pues vaya, quieren entender a Sinaloa, váyanse a vivir para allá y entonces nos platican. Lo que tienen que hacer los gobernantes es ir allá y preguntarnos cómo se atiende y cómo se combate esto. Dinos cómo. Dinos Con cómo. huevos. ¿Cómo, Manuel? Así se combate. Este es un tema de lucha territorial. Es un tema de soberanía por un mismo territorio. Y hoy por hoy, si revisamos el país, estamos perdiendo todos los días el Estado, territorio, y lo va ganando el crimen organizado, cuando debería de ser al revés. Los que deberían de estarse escondiendo son los criminales, y resulta que los que estamos escondiéndonos somos los ciudadanos, y ellos están dueños de la calle, de las carreteras, del territorio y hasta pues de las actividades económicas en una gran cantidad de estados. Mira, por ejemplo, en Colima controlan el limón, en Michoacán controlan el aguacate, en Sinaloa controlan el agua. El agua, pero el agua de riego, o sea, es decir, el control de la agricultura a través de controlar el agua de riego. Entonces, nos vienen a decir que el problema de Sinaloa es que estos pelados gastan dinero, por favor. Que son los que mueven la economía. Lo más probable es incluso que los centros de lavado de estos señores no sea Sinaloa, sino puede ser quizá Monterrey. Es más discreto para lavar. ¿Sí me explico? Sí, te entiendo. Ahora, y también puede ser aquí, no es descartable. Tú
mucho se ha dicho ahora, ¿no? A raíz de un libro que salió de Anabel Hernández, y el presidente acusa una campaña en su contra orquestada. Pobrecito, por todas el las señor fuerzas es del una mal. víctima y todo el mundo está contra él. Sí, sí. Y se le ha dicho que es un narcopresidente. ¿Tú te atreverías a decir una cosa así, Manuel? Yo no, pero sí te diría lo que te acabo de decir. El crimen organizado en Sinaloa operó políticamente a favor de Morena. Y eso es real. Es más, fue público y no fue nomás en Sinaloa. Fue en Sonora, en Sinaloa y Nayarit, al menos que tuvimos conocimiento. Público. Y en Sinaloa llegaban a pueblos enteros a decir, aquí tiene que ganar Morena, porque si no, vamos a venir y la van a pagar. Bajaron candidatos amenazándolos que tuvieron que renunciar a sus candidaturas, y también el día de la elección secuestraron gente de los partidos competencia de Morena. O sea, con armas y todos secuestrados todo el día. Dime si eso se había visto antes. El crimen organizado había participado de manera histórica financiando campañas. Ahí es donde se dan los primeros arreglos siempre con la clase política. ¿Sí? Incluso ha salido públicamente algunas acusaciones en ese sentido respecto a la campaña de Andrés Manuel López Obrador también. Entonces, y yo los veo operando a favor de Morena, pues no es cálculo diferencial ni integral, ¿no? Es aritmética simple. ¿Qué ves para la elección del 2 de junio, hablando de este tema? Bueno, primero... Hemos visto violencia política, tú corrígeme, pero no lo habíamos visto antes así, ¿no? De este tamaño. El tema otra vez es, ¿quién está tomando control de las calles? ¿Quién está tomando control del territorio? Esa es la gran pregunta. Y tenemos territorios como Sinaloa, el norte de Sonora, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Zacatecas, que entre otros Monreal fue el gobernador que pactó la toma de Zacatecas, ¿sí? Cuando fue gobernador. Así como Juan Millán en Sinaloa pactó la entrega de Sinaloa en una alianza del gobernador con el crimen organizado. Entonces, ves Tamaulipas, ves ahorita el escandalazo que está pasando en Chiapas. Estamos perdiendo literalmente acá en Celaya, en la parte de la frontera de Michoacán con Guanajuato. O sea, es una cosa escandalosa, escandalosa. Y el gobierno federal, que es el encargado de combatir, sigue diciendo hasta la fecha que son abrazos y no balazos. Y yo te digo, coincidiendo con el señor, que no balazos, pero ni madre que balazos, digo que abrazos, era muy simple. ¿Cuál era si la no estrategia? existe crimen organizado sin apoyo institucional, había que empezar por quitarle el apoyo institucional al crimen organizado. ¿Cómo limpias las instituciones, Manuel? Se llama inteligencia y es en doble sentido. No hay más que intervenir teléfonos, identificar lo que haya que identificar y agarrar funcionarios y meterlos al bote, y no necesitas tirar un solo balazo. No lo hizo Calderón, por supuesto que no lo hizo Peña. ¿Por qué no lo hace Peña? Porque el crimen organizado se entiende perfectamente con la corrupción organizada, porque las dos son mafias. Entonces, no lo hizo Andrés Manuel. Y no lo hizo Andrés Manuel, nos choreó a todos y lo vimos precisamente con el famoso Culiacanazo, un operativo diseñado deliberadamente para fracasar. Lo dije yo públicamente en aquel entonces. Todos los operativos exitosos contra criminales organizados en Sinaloa y en el país se habían hecho en la madrugada. Y lo hacen a las 3 de la tarde, por favor. Hombre, pues, ¿qué te están diciendo? A plena luz del día. Es que me hierve la sangre de estar viendo esto. O sea, nos prometieron otra cosa, nos dijeron otra cosa.
¿Qué crees que le pasó al presidente? Se volvió loco de poder. Lo volvió loco la gente. Todas las focas aplaudidoras volvieron loco al presidente. Ese es el problema de fondo. No puede cambiar nuestro país, Adela, mientras la gente aplauda y defienda al poder. Mientras la gente aplauda y defienda al gobierno. Antes le echar. Tenemos que exigir. Claro, lo tienes que criticar y exigir. Eso es a fuerzas. No puede haber mejora de tu gobierno si le aplaudes. Decía un compañero en 2018 que fue compañero independiente, candidato independiente allá en Sinaloa, y decía, aplaudirle al gobierno porque hace su trabajo y porque te da tu dinero es como aplaudirle al cajero automático porque te da tu dinero. En otras palabras, se llama estupidez. Yo he visto a más de alguna gente pegándole al cajero porque no le da su dinero, pero nunca he visto a alguien aplaudiéndole al cajero automático porque te da tu dinero, caray, hombre. Tienes que ser muy estúpido. Pues sí, es nuestro dinero que Pues nos sí. lo dé el cajero. Pues sí. ¿No será que lo rebasó la realidad al presidente? No. Se volvió loco. Le ganó el ego. Fue tan abrumador el triunfo, tan arrollador, que se la creyó. Hombre, casi te puedo jurar que hasta de guapo se la da. O sea, se volvió loco, Adela. Loco de atar. Todos los días lo vemos. El gran abuso de poder que se padece desde la mañanera, por mencionar un caso. Pero además, si le pegamos una revisada a toda la cantidad de muertes y asesinatos convenientes que han existido en este sexenio. ¿Cómo cuáles? A ver, que no se cayó un helicóptero con 2 personajes, uno de los cuales podría haber sido incluso, pues, candidato presidencial del PAN. ¿O no? Rafael Moreno Valle y su esposa. Como diría Jesucristo, tú lo has dicho. ¿Sí? A ver, y la reportera ya en Tijuana, que asesinaron cuando acababa de ganar un litigio contra el entonces gobernador Bonilla. Y el guachicolero este de Monterrey, que fue financiador importante de las campañas y de Morena, también asesinado. Muy oportunos asesinatos. ¿Tú sigues pensando que a tu padre lo asesinaron? Cuando hablamos de oportunidad te das cuenta que sí, ya que el viejo metió el tema de María Amparo, ¿sí? Siempre tienes que buscar en las líneas de investigación quién se benefició. Y esa es una beta que hay que investigar siempre. Y entonces la pregunta que yo me hago con la muerte de mi padre es quién se benefició. Y todo me apunta a Carlos Salinas de Gortari. Y es una línea obligada que la investigación tendrá que disipar. En el caso de lo que vemos, pues, ¿quién se benefició en Puebla? Morena. Pero son afirmaciones muy fuertes. No, son cuestionamientos, Adela. Son cuestionamientos. Es que lo lanzas. No, son preguntas que nos tenemos que hacer. Y que alguien nos tiene que responder. Bueno, le corresponde a la autoridad. Pero las preguntas se tienen que hacer. ¿O nos hacemos coches? No, pero además estamos frente a un presidente que le incomodan las preguntas, que le incomoda a quien piensa Hablando de diferente. eso, ¿sabes que el día 8 de abril, el día del eclipse, iba a Mazatlán, entre otras cosas, porque había metido solicitud para participar en la mañanera? ¿Y? Y me negaron. ¿Te negaron? Le dio pus. ¿Te negaron la entrada? No quisieron que fuera a la mañanera y le dije de qué tema iba a hablar. ¿De qué ibas a hablar? Pemex. ¿Cómo me refutan la información que te acabo de decir? Firmada por contador público independiente que dictaminó los estados financieros de Pemex. ¿Cómo me refutan esa? ¿Cómo me matan esa?
Y acababa el presidente, hacía unos días, de hablar sobre el tema del aniversario de la expropiación petrolera, y nos había dicho que todo íbamos muy bien y que estábamos salvando a Pemex y que la soberanía energética, y no hay luz. No hay luz. Apagones. ¿Cuál soberanía energética? Pemex quebrado, no hay luz y no hay agua en este país. Y nos tiran el chorro de la soberanía energética. De eso ibas a hablar. ¿Con quién lo gestionaste? Pues con la persona correspondiente allí en Mazatlán, que era la persona que utilizaron pues para... donde el mismo periódico Noroeste, del que soy accionista, tengo una parte minoritaria, gestionó la acreditación de un reportero. Pues a través de ellos mismos gestioné. Oye, quiero ir. No, les dio pus. Te la negaron. Pus. ¿Qué más le hubieras cuestionado? No, ese era el tema. No, si me suelto me echo una mañanera yo también. No. Era nomás ponerle eso, ese tema. Restregárselo a él para ver si me decía que había otros datos. Y no hay más que unos, los de su sexenio, donde tuvo la oportunidad de salvarlo. Y tomó la decisión de llenarse de ego y de alimentar un discurso, ya lo decíamos, nacionalista, pero que no lo respalda con la realidad. Pemex está totalmente quebrado. Nos vimos unos segundos antes de comenzar esta entrevista, esta conversación. Y tú me decías, lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de nuestro pasado. Sí lo creo. Sí lo creo. Es decir, Andrés Manuel llega derivado de un hartazgo espantoso. Bueno, como llegó Fox. Por eso, bueno, pues... ¿No? O sea, no más que Fox llegó con límites, es decir, no tenía el control del Congreso. Andrés Manuel llegó con todo. Nunca en la historia del país, salvo en el viejo régimen priista, había llegado un presidente con tanta fortaleza. Y tuvo todo para haber sido el mejor presidente de la República. Y lo tiró por el excusado. ¿Por qué? Porque le ganó su ego y la locura del poder. ¿Y la soberbia? Pues sí, es la soberbia la que te vuelve loco, ¿no? No sé, yo todavía no puedo creer cómo nos equivocamos y yo cómo me equivoqué tanto con un personaje. Estuvimos en una reunión a esta distancia, como estamos tú y yo ahorita, en el hípico de Poncho Romo, cuando nos dijo que él no iba a dividir al país, que él no iba a dividir a los mexicanos. Así nos lo dijo. O sea, pues me fui de bruces. Y luego nos matizó todo ese periodo de que había dado un viraje al centro, ¿sí? Y invitó a Tatiana, y entonces en lugar de que el López Obrador se hiciera de centro, Tatiana se hizo chaira, ¿sí? Y Poncho Romo, pues nunca entendí qué hizo, ni de qué se trató, ni qué sirvió. Se fue. No, pues y escondido además, yo creo que le debe dar una pena tremenda y la mujer lo debe fregar todo el día de cómo te metiste en esa torpeza. ¿Qué crees que haya seducido a Tatiana? El personaje, evidentemente, como te sedujo me dicen a ti las malas y lenguas, como a millones de me mexicanos. dicen las malas lenguas, y la mía no es muy buena, que le acercaron mucho a Beatriz. Pero eso fue en campaña, ¿no? Me dicen las malas lenguas que le acercaron mucho a Beatriz. Mira, en época de Carlos Salinas de Gortari, ya se hablaba desde el viejo régimen priista del famoso cañonazo de los 50,000 pesos de Álvaro Obregón. Y Carlos Salinas acuña un nuevo cañonazo de 50,000 pesos que se llamó Dime Carlos. Y hubo muchísimos empresarios y personajes políticos que no aguantaron ese nuevo cañonazo, el famoso Dime Carlos. Pues parece que Tatiana no aguantó el Dime Tichi.
¿Nunca lo has platicado con ella? No, pues ¿cuándo? Ella vive en Monterrey, yo vivo en Culiacán. Pero a ver, pues son vamos a agarrar el teléfono y nos hermanos. vamos a poner a discutir para que nos estén grabando. Nomás piensa, pues si quiero que me graben, me vengo aquí al programa, caray. Güey. Es cierto, es cierto. Y no en el teléfono si sé que me están grabando, les digo que van y chingan a su madre. Bueno, pero pues sí, hombre. son hermanos. No, pero les mando mensajes a los que están de mitoteros, pues. No, porque Andrés Manuel es un personaje muy Mitotero. seductor, pero muy seductor. Era. Lo fue en la campaña. Hoy yo veo que es una cantidad de mexicanos a los que se les ha caído el velo, incluyéndome. ¿Cómo te explicas las preferencias? Mira, mi padre decía que el mexicano es público agradecido. Con poquito que le des aplaude, decía. Y les dio. ¿Qué les dio? Su dinero como cajero automático. Sus apoyos. Su dinero. Que yo siempre dije a las propuestas que señalaban que hubo muchas en su momento y que sigue habiendo, porque parece que la política se ha convertido en una subasta de quién da más, quién da más. Sí. Eso se llama populismo. En aquel entonces yo señalé que en lugar de que te den, pues que te cobren menos, ¿no? ¿O no? Que además no es su dinero, ¿eh? Pero hoy porque entiendo, la gente piensa que el presidente le da. Hoy entiendo la lógica del señor. Por eso mandó a prenderlo y luego soltarlo. Porque es lo que hace, nos cobra y luego lo regresa. Pero él lo da. ¿Él lo da? Él lo da. Entonces, él lo soltó, así lo dijo públicamente. Yo pedí que los... Sí, yo lo solté. Yo lo ordené. solté. Me la debe. Ese es Andrés Manuel. Es yo. ¿Y qué crees que pase con Andrés No, ya Manuel? ya se va. Ya. Nos urge que se vaya. Pero va a seguir apoyando, va a seguir operando, ¿qué ves? La verdad, yo estoy ansioso y deseoso de que se vaya. Ha hecho un terrible daño al país, le quedan 5 meses y todavía puede seguir haciendo más daño. Ey. Entonces nos urge que se vaya este amigo. Ya. Porque ya no va a hacer nada en términos positivos. Ya se le acabó el tiempo para hacer cosas. Es más, no va a poder ni echar a andar la refinería antes de irse. ¿Sí? Ya Rocío se le fue de candidata, que espero que pierda, pues después de que ha salido toda la corrupción de ella. Pero por otro lado, pues ¿quién está empujando ese proyecto ahorita de la refinería? Se especula por ahí, leía, no sé si sea cierto, si sea fake news o qué, pues que están llevando gasolina a los tanques de allá de Dos Bocas, desde otra refinería, para entonces que el presidente pueda ir a abrirle la llave y decir que salió. Le creo todo yo, cuando se trata de mentir, porque es un demagogo, y la demagogia tiene 2 implicaciones. Por un lado es mentir para manipular, y por otro lado es la corrupción de la palabra. Y eso es lo que va a entregar en este país. Si algo va a estar corrompido y devaluado en México, va a ser la palabra. Y la frase por excelencia que nos deja en evidencia de que la palabra se devaluó, se llama "yo tengo otros datos". ¿Cómo va a pasar a la historia el presidente? Yo creo, repito, el tema es que tuvo la oportunidad de salvar a Pemex, tuvo la oportunidad de ser el mejor presidente de la República. Si hubiera abierto las orejas y no la boca. Necesitaba escuchar tantito a ese señor. No escucha absolutamente a nadie más que a una persona. Él todos los días nos vende la idea de que él tiene línea directa con Dios. Él tiene el monopolio de la verdad y la brújula de la historia. Y nadie tenemos nada que aportar a la reconstrucción de México.
nomás él. Ah, caray, dices tú. No puede ser, Adela, no puede ser. ¿Se dejó de hacer política en este país? Por supuesto. ¿Cuál es el instrumento esencial de la política? El diálogo. Sí, sin duda. ¿Y qué se canceló en este país? El diálogo. El señor presume una supremacía moral que sabemos que no tiene. Sería un nazi moral. Se cree superior moralmente a los mortales. Cuando te juro que va al baño igual que tú y que yo. O sea, yo ya, desgraciadamente, no le creo absolutamente nada. Para mí es un personaje devaluado, es un personaje que en la medida que abusa del poder, en esa medida más se devalúa, porque como lo he dicho incluso públicamente a través de mi Twitter, no necesitamos que nos digan, ni con dichos ni con hechos, que ellos tienen el poder, eso ya lo sabemos. Pues sí, ganaron democráticamente. No, pero además tampoco necesitamos que nos quieran poner el pie encima los cabrones. Lo que necesitamos es que nos demuestren que tienen la calidad personal y moral para ejercerlo. Estos de la 4T llegaron con hambre atrasada. Y se atascaron. ¿Ves resentimiento en el presidente? Sí, es un hombre resentido, sin lugar a dudas, es un hombre vengativo. Es un hombre vengativo. Sí, es un hombre... Y lo hace siempre desde el poder. El abusón, casi siempre. El tamaño de su abuso nos ilustra el tamaño de su miedo y de su cobardía. Casi siempre. Y cuando estábamos en la escuela y había un abusón, no faltaba un chapo que le ponía una recia, ¿sí? Y se acababa el abusón, el mito del abusón. Dicen, ¿no?, que el valiente llega hasta donde el cobarde quiere. ¿Qué nos ha faltado, ciudadanía? Pero no está bien dicho el valiente, ¿no? El abusón. El abusón. El abusón, que es muy distinto. ¿Y ves participación? ¿Qué ves? Yo veo preocupación en general. Mira, si estuviera tan planchado como nos dicen que está, ¿sí? Hasta fue y dijo la señora soberbia, diciendo que era trámite, en un menosprecio total al pueblo y a la ciudadanía. Pero total, ¿eh? Ya para decir eso, está como el viejo régimen priista cuando llegaba y siempre llegaba a las plazas y decía, aquí va a haber carro completo. Y entonces la gente no cuenta. Por favor. Yo lo que dice mi experiencia, Adela, yo dirigí un periódico 15 años, hacíamos encuestas en aquellos años, y lo que aprendí es que el pueblo mexicano aprende a mentir cuando tiene miedo. ¿Hay un voto oculto, crees? Cuando tiene miedo. En otras palabras, si tengo miedo y llegas y me preguntas, te voy a contestar que va a ganar el poder. Pero a la hora de la hora, cuando va y está en la intimidad de la urna, ¿sabes cómo vota? Así. ¿Cómo ves a la oposición? ¿Cómo has visto a la oposición? No, pues es que no, ese no puede ser el modelo, no, por favor, no hablemos de eso, no hablemos de eso. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan 2 proyectos. No. La clase política ahí está, con esos bueyes hay que arar. Para mí, si este país ha de cambiar, la pelota está en la cancha de los ciudadanos, no en la clase política. No nos equivoquemos. Necesitamos una sociedad exigente, no aplaudidora. Muy exigente. Eso es lo que nos hace falta. Si no, México no tiene remedio. Y por otro lado, necesitamos que empiece a haber consecuencias. Es que la impunidad en este país... La mejor política anticorrupción es combate a la impunidad de los corruptos. Cada vez que queda impune los actos corruptos y son solapados por el poder mismo, pues es una invitación a todo México a corromperse bajo la tesis de que no te va a pasar nada. Eso es lo que hay.
Y ya te dije, si votas por Xóchitl, gana Xóchitl. Si votas por Claudia, gana Claudia. Y si votas por Fosfo, gana Claudia. Esa es la decisión que hay que tomar. Y segundo, ¿qué país quieres? A mí me gusta plantear el tema. ¿Qué es lo que te gusta, por ejemplo? No, te lo voy a poner. 30 millones de mexicanos tienen entre 15 y 30 años hoy por hoy. Mexicanos que ya nacieron y están en ese perfil de edad. 30 millones. Eso significa que en los próximos 15 años habrá que generar más o menos 2 millones de empleos formales anuales por 15 años. Es decir, 30 millones de empleos. ¿Sabes cuántos empleos formales genera el país? 750,000. Es decir, va a haber que triplicar el esfuerzo. Y no lo vamos a poder hacer con espantapájaros de la inversión. No, no da. Entonces cierra los ojos y piensa. Ciérralos y piensa. ¿Quién tendrá más capacidad para atraer inversión al país? Que ese es el nombre del juego, ¿eh? Pues sí, se necesita inversión, empleos. 55% del empleo en México es informal. Por eso insisto que el nombre del juego se llama empleo formal. Todos los países que han cerrado la brecha de su desigualdad lo hicieron a través de sistemas de seguridad social fuertes y con servicios de calidad. El nombre del juego está bien claro lo que ocupa el país. ¿Quién tiene capacidad? ¿Quién entiende el tema de traer, jalar y fomentar la inversión y no de espantarla? Bueno. ¿Quién lo trae en su chip y quién trae en chip de ricos hijos de un tal y de espantapájaros de la inversión? La gran mayoría de las soluciones... de ser. No, la gran mayoría de las soluciones de los problemas del país, Adela, son técnicos, no ideológicos. El tema del campo es técnico. El tema de Pemex es técnico, técnico contable financiero. El tema de la generación de empleo es de proveer los servicios. No hay luz, no hay agua. ¿Cómo vamos a aprovechar el nearshoring? Bueno, no hay ¿Cómo vamos a aprovechar la relocalización? ¿Cómo va a venir? Me voy a datos concretos. Inversión extranjera directa. Bueno, ya ni Tesla, ¿no? Nos da, ellos presumen que la inversión extranjera directa el año pasado, 2023, fue de 36,000 millones de dólares y lo presumen. Pero con los mismos datos de ellos, los mismos, no con otros, nos dicen que solamente el 12%, es decir, 4,500 millones de pesos, fueron nuevas inversiones. Todo lo demás fueron reinversión de utilidades, es decir, negocios que ya están en el país. Estamos aprovechando la relocalización. Con espantapájaros no se puede. Cuando es el presidente el primero en violar la ley, no genera confianza. La inversión necesita confianza y certidumbre jurídica. Acaban de modificar la ley de amparo. ¿Tú crees que alguien va a querer invertir en México cuando sepa que no puede defenderse contra el abuso del poder en este país? O sea, ¿a dónde se va Tesla ahorita que decías tú? Pues sí. Se va a ir a Vietnam, ya dijo. Ya nada, Fíjate nomás, nada de a Nuevo León. Vietnam, en lugar de venirse a México. ¿Sabes cuál fue la inversión extranjera directa en Brasil el año pasado? 62,000 millones de dólares y en México nos presumen 36,000. Adela, la 4T es un discurso, la 4T son mentiras, la 4T es demagogia, es decir, mentiras para manipular. La 4T es la corrupción de la palabra. A mí me van a acusar de lo que les dé la gana, menos de que no hice mi parte. Y aquí estoy, retirado de la política electoral, pero poniendo los puntos sobre las sillas, diciendo lo que tengo que decir, lo que creo. Podrán disentir unos
Sí, pero que me maten esa que te acabo de decir, los números de Pemex. Que me la maten. Que me la ganen, que me la objeten. No hay forma. Porque no hay otros datos. Ahí están. Firmados por Contador Público Independiente, Erika Rangel, el 21 de abril de 2023. Bueno, y está la educación, y está la salud. La educación, y está la salud en el inseguridad. abandono total, todo. Fíjate nomás cómo está la cosa. No tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos seguridad, la salud y la educación en el abandono, pero tenemos Tren Maya. Orgullosamente. Tenemos Mexicana de Aviación. Que Tren Maya va a ser un tren de carga al final de las cosas. No, Mexicana de Aviación. Tenemos Banco del Bienestar, Gasera del Bienestar. Yo estoy harto de los complejos de nuestros gobernantes. Allá tuvimos uno que de chiquito no le dejaron jugar a los soldaditos, ¿sí? Y fue y se vistió del comandante Borolas. Luego tuvimos otro que soñaba con que lo dejaran jugar a las Barbies, ¿sí? Y él se creía el Ken. Y ahora tenemos uno con el trauma de que no puedo jugar con los trenecitos y avioncitos. Por favor, las prioridades del país no pueden estar establecidas con caprichos. Las prioridades del país tienen que estar en base a los problemas reales, jerarquizados, priorizados y muy marcados las prioridades por la demografía, como te ponía el ejemplo ahorita, de los mexicanos que ya nacieron. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso con esos. ¿Y sabes cómo se llaman esos? Nuestros hijos. ¿Ves un escenario complicado en la elección y en la post-electoral? Yo espero que no, yo espero que la gente salga a votar. A mí me gustaría que gane Xóchitl, eso me gustaría, porque empezaríamos a retomar un camino precisamente con otra dirección que no es la correcta por la que vamos ahorita. O sea, el país no tiene rumbo, el país está al garete, el país está a los caprichos de una sola persona. Esto no puede ser. Ese tipo de personajes generan equipos de lo que yo le doy a llamar yes men. Sí, señor, lo que usted diga. Hay tal deshuevado de Pemex, ¿sí? Donde por instrucciones del presidente va y dice cosas y la madre, que ni siquiera cree, el señor está padeciendo todo el problema económico de Pemex y no se atreve a hablarlo con el presidente como Dios manda. Ni en las peores épocas del PRI, ¿no? Porque siquiera antes en privado alguien le hablaba al oído al presidente. El señor no escucha absolutamente a nadie. ¿Qué pensaría tu padre de ti? No, que me volvería a morir. Inmediatamente.